antes de medianoche. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están todos? Un gusto. Nos reencontramos como siempre en nuestro programa de cada jueves a las 6 de la tarde, antes de medianoche, desde Utah, los Estados Unidos de América. Hoy tendremos un tema que tiene que ver con lo extraterrestre y lo místico, si se quiere también con lo religioso. Va a estar con nosotros en un momentito nada más el investigador Ignacio Velázquez, directamente desde México, para contarnos esta relación que en algunos libros sagrados se propone sobre eventos venidos desde el cielo, que tiene que ver con el fenómeno que nosotros denominamos actualmente extraterrestre. Bueno, queremos recordarles siempre dónde estamos. Estamos en @antes de medianoche show. Allí nos encuentran siempre en nuestra página de Facebook, en este momento en vivo. También estamos en nuestro canal de YouTube, antes de medianoche, Utah, USA. Como siempre, les sugerimos poder suscribirse, dar un like y compartir. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. Hay un chat activo en ambas plataformas donde ustedes pueden volcar sus comentarios, preguntas para el entrevistado, simplemente saludos, lo que gusten. Todo será tenido en cuenta a lo largo de nuestro programa. Los Torino, Auto Repair como siempre, nos auspician ya desde el 2018. Agradecemos a ellos su patrocinio y les recordamos su número. Es una empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado, el 801-654-1019. Allí los encuentran. Igualmente el logo aparece siempre rodando junto a nuestro programa de cada jueves. Bueno, Mariano Garbarino ya hace posible la conexión con México. Vamos a dialogar en este programa con Ignacio Velázquez. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas noches. Te saluda Renata Constantín desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Muy bien, pues gracias por invitarme a tu programa. Ahora sí que les enviamos un saludo a todos tus participantes dentro del programa y a todos los países que nos ven desde tu programa. Por supuesto que sí, Ignacio. El placer es nuestro de tenerte. Estamos muy contentos de conocerte. Sos una persona con un gran conocimiento también en lo que es el saber judío, ¿verdad? Hebreo, de la Cábala. Habíamos hablado en la preentrevista de muchos temas muy interesantes. Quiero contarle un poquito al público sobre tu desempeño y tus conocimientos. Luego nos vas a contar vos más, pero sos egresado de la UNAM y hablas hebreo, griego, inglés y arameo, nada menos. Podés comprender muy bien toda esta cultura ancestral, todo esto que, como hoy decíamos en la introducción del programa, se relaciona, parece, con los saberes antiguos. También has escrito libros basándose en esta conexión de los ángeles y los ovnis. Has dirigido producciones audiovisuales y te has desempeñado como locutor también y conductor de La Otra Realidad, este programa, hacia la nueva conciencia también. Has estado en TV Azteca, por supuesto también junto al señor Jaime Maussan, has participado con teóricos de la conspiración como es Thomas Klaus, y también has escrito artículos para revistas como Casos Extraordinarios, y hay algo también en vos que te lleva a ser un músico. Después nos vas a contar, porque sé algo de que estás en la música New Age y que te has desempeñado también en eso. Quería preguntarte cuánto tiempo hace que llevase la investigación, Ignacio. Mira, yo tenía 13 años dentro de, ahora sí que unos estudios. Y exactamente a esa edad fue el primer aparecimiento de el vehículo de luz Merkaba. Exactamente me encontraba en el segundo año de secundaria y mis amigos, que estábamos todos en un colegio, eh, yo convivía con 80 muchachitos en ese tiempo a la edad de los 13 años, y un día despierto a las 3 de la mañana y de repente tenemos unos ventanales grandes y baja la bola de fuego
blanca, hermosa, hacia la tierra, pero a una distancia porque ese lugar es en el Estado de México. Y, y entonces al otro día yo les pregunto a mis amiguitos, ¿no? Oigan, miren, ¿saben qué? Que yo me desperté en la noche y vi una bola de fuego que, que entró a la tierra, ¿no? Enorme. Y entonces me dicen mis amiguitos, dice, sí, dice, por aquí se ven mucho, estas son brujas, les dicen brujas. Y entonces, entró mi primera intriga de saber qué es eso. Posteriormente, ya cuando tengo yo 19 años, salgo de ese colegio, me integro con otros amigos y estos otros amigos empezamos a estudiar un poquito de meditación con un querido maestro que ya murió, que se llamó Rogelio Blanco de México. Entonces, Rogelio Blanco era muy conocido, era muy conocido en el Distrito Federal y él, de cierta manera, nos daba conocimientos de los chakras, nos daba conocimientos de los, ¿cómo se llaman? De los continentes perdidos, porque tenía un libro que él lo tenía y lo guardaba muy, muy interesante. Y en ese libro de los continentes perdidos del profeta Sanjamir, era un libro muy importante para él y de ahí nos enseñaba. Entonces ahí había nombres sagrados, lenguajes sagrados y escrituras sagradas. En ese momento había mucha gente. Yo ya había con mis amiguitos en el colegio, yo ya había estudiado latín, 3 años de latín y griego, ¿no? Posteriormente, con este profesor, conocí a mi maestra de náhuatl, que se llamaba Rosa Marisca Lotzin, que es una, dentro del conocimiento mexica de nosotros, pues es una persona muy importante. Su esposo trabajaba un contador antiguo que se le denomina Nepohualcinci. Entonces yo empiezo a estudiar náhuatl con ella y posteriormente me comienzo a adherir a los lenguajes, pero ya de una manera en cuestión de ver mantras, en cuestión de ver todo este tipo de lenguajes sagrados. Entonces le pregunto a mi maestro, oiga, maestro, ¿cuál es el lenguaje más poderoso de la tierra? Y me dice, el hebreo. No hay otro lenguaje más poderoso en la tierra. Bueno, pues entonces, dice, si quieres, aquí está una persona que exactamente trabaja ahí en el Centro de Lenguas Extranjeras y le puedes decir que te lleve y que quieres entrar tú a estudiar hebreo. Y entonces, esta persona que se llama Gloria, me lleva al Centro de Lenguas Extranjeras y ahí me quedo 7 años, ¿no? O sea, me quedo 7 años estudiando hebreo, griego, un poquito de chino y posteriormente ya conozco yo un sacerdote y este sacerdote me enseña arameo. Me enseña arameo siriaco, me enseña eh, a leer arameo y ya entonces yo ya sentía que ya estaba completo con lo que yo quería, ¿no? Específicamente la parte del Mediterráneo, que es muy, 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 muy rica, ¿no? Muy rica en toda esta historia antigua, en muchas cosas que posiblemente para nosotros pueden ser entendibles o no entendibles dentro de los documentos antiguos, como es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y los neotestamentarios. Entonces, de ahí partimos a otra parte donde posteriormente yo me
un amigo me regala o me da un libro que se llama Protonáhuatl, y Protonáhuatl hace un estudio de las lenguas antiguas y la parte de los significados, ¿no? Entonces, de repente, en Protonáhuatl, esta persona, que no me acuerdo su nombre del autor, decía, mira, si tú quieres decir silla, en hebreo significa quise, o quieres decir trono, y significa lo mismo, guise, y si tú quieres decir asiento, en náhuatl significa lo mismo. Entonces, en esta parte de Protonáhuatl era muy importante ver los significados de los lenguajes en la etimología y posteriormente darme cuenta de que tenemos una herencia, ¿no? Todos los humanos, ya seamos del norte, del sur, del este, del oeste del planeta, todos venimos de del mismo origen, ¿no? Y ya posteriormente, entonces, para mí importante identificar en todo este estudio de ya la especificación entre intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres, arcangelicales, extracelestiales, que también igual están en el intermedio, porque hay muchos que pueden hacer cosas que nosotros las desconocemos, y posteriormente entonces llegar con los ángeles y los arcángeles y los nombres divinos, ¿no? Que son la parte pilar, pues, de toda la creación y de toda esta existencia en el multiverso. Entonces, para mucha gente resulta difícil poder entender algo que de repente me dijo una persona, me preguntó una persona, ¿cuáles son los libros más importantes? Bueno, los libros más importantes que tenemos la Biblia, Urantia, los apócrifos de Enoch, los dos libros de los muertos, tanto el libro tibetano de los muertos y el libro egipcio de los muertos, y Sofía. Si queremos nosotros poder entender qué hay más allá o el más acá, bueno, pues entonces ya nos vamos a otras historias, nos vamos a otros autores modernos que han hecho unas investigaciones interesantes, y para esto pues yo siempre pongo que mi serie de investigaciones me dio la oportunidad llegar a una conclusión en la cual nosotros aquí estamos en el planeta inmersos para poder entender los otros reinos, ¿no? Muchas veces hemos llegado nosotros a lugares, en el caso de ir a los lugares en las 7 luminarias y encontrarnos con las verduras gigantes, o llegar a lugares y encontrar las calaveras de cristal, ¿no? O los cristales gigantescos de Naica, ¿no? Entonces, de repente hay cosas que se desfasan de nuestra parte tecnológica en este 2022 y precisamente es lo que estamos buscando todos, ¿no? O sea, estamos buscando que haya una respuesta, pero que posiblemente en el caso, por ejemplo, del misterio de Orión de Robert Bubal, creo que es un super libro para poder entender los movimientos de la capa tectónica, los ciclos de tiempo del planeta, y toda esta serie de aspectos en los cuales digo, bueno, por un lado podemos entender los reinos divinos con la cábala, con los apócrifos de Enoch, pero por otro lado necesitamos las pruebas fehacientes, que es el caso del misterio de Robert Bubal, o la física de la inmortalidad de Frank Tipler, ¿no? Entonces, hay algo que no puede entrar a temas donde yo decía, si yo no tengo la A y la Z, pues yo no conozco las subpartículas, ¿no? Si no me meto a genética, pues tampoco tengo las subpartículas, toda la descripción del ADN. Entonces necesito que alguien me enseñe a un nivel global qué es lo que hay del otro lado, en la parte científica o en la parte espiritual, ¿no?
tener los 5 libros de cada uno de los temas importantes, ¿no? Para poder entender a los extras, intraterrestres, ultraterrestres y todas las demás categorías más elevadas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que... Bueno, pues, sí, Ignacio, quería preguntarte, cuando hablabas de los libros en los cuales basar todos estos conceptos, la investigación de estos conceptos y la sabiduría, libros antiguos, mencionabas la Biblia, yo quería un poco hacer una mención o una referencia en cuanto a lo que la gente actualmente ve. O sea, allí hay un registro del pasado y vos hablas de diferentes categorías de seres o por lo menos de fenómenos que se pueden llegar a ver. claro. Intraterrenos, ultraterrenos, hablamos extraterrestres, pero lo que la gente presencia o parte de lo que la gente presencia actualmente serían, como te pasó a vos de niño, parte de esto mismo que están los escritos sagrados, o sea, esta conexión continúa y continuará por siempre. Mira, la conexión está. Ujú. Simplemente que nosotros de repente hay un pequeño diálogo en cuestiones, por ejemplo, con Buda y Sariputra, ¿no? Y ese diálogo entre Buda y Sariputra habla acerca oye, ¿por qué no te le apareces a fulana de tal? Ella quiere que haya una interacción entre ustedes. Y entonces le contesta a Buda, pues es que cuando yo me le pongo, se voltea. Si me le pongo arriba, mira para abajo. Si me le pongo de frente, se voltea. Y entonces no hay tal oportunidad de interactuar con ella. Entonces imagínate que eso pasa para la mayoría de la gente, ¿no? Independientemente de los que nieguen el fenómeno ovni, ¿no? Como tal. Porque hay gentes que de repente dices, bueno, aceptan el fenómeno ovni, pero hay otros que dicen, no, no y no. Y dices, bueno, pues cada quien su vida, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque igual, de cierta manera, se necesita que la gente acepte el fenómeno como tal, o que acepte que no estamos solos en el universo, Claro, claro, eso ¿no? sería, porque Ignacio, aceptar el fenómeno, muchos lo aceptan. Yo he tenido la Sí, visita de muchos investigadores, pero ellos no pueden definir exactamente qué es. No están diciendo que son mensajeros que vienen, sino dicen, bueno, es un fenómeno lumínico que se manifiesta. Actualmente hablan de diferentes dimensiones, algunos hablan de fenómenos que tienen que ver con la mente del hombre, proyección de la mente y demás. Se va como indagando cada vez más, pero la aceptación de esto que vos nos traes hoy, que es justamente esta unión con aquellos conceptos de los antiguos en cuanto a lo trascendente, ¿no? Seres que tienen que ver con la trascendencia y la evolución espiritual del hombre, o sea, ya es como son mensajeros directos. Yo quería así. preguntarte de algo que hablamos en la preentrevista, cuando vos me comentaste acerca del libro de Enoch, pero dijiste, bueno, yo baso mis conocimientos en el etiópico de Enoch. Contanos un poco de esos libros, ese libro en particular, dónde fue hallado y cuáles son los conceptos más profundos y diferentes que abarca este libro. Mira, hay una edición exactamente de Alejandro Díez Macho, que está escrito en España y ahí se conjuntan los 5 libros, ¿no? El Etiópico de Enoch, el libro ahora sí que de las estrellas, ¿sí? Las luminarias, o sí, sí, sí. Sí, de las luminarias, que es el segundo de la parte, que es el astronómico. El tercero, que es ahora sí que el hebreo de Enoch, ¿sí? El siguiente, que es el arameo, y por ahí otra serie de fragmentos arriba, que es uno que es muy importante, que es el Midrash de Enoch. Entonces, ya cuando conjuntas todas las historias,
en el caso del Midrash, ¿no? Es muy importante. Nosotros, de alguna manera, llegamos a una parte en la cual se habla de los ángeles caídos, ¿no? Y se habla de todos ellos. Posteriormente también nos damos cuenta que esa serie de ángeles caídos tuvieron una intervención planetaria. Algunos se salieron del planeta antes del diluvio, cuando ya sabían que el diluvio iba a venirse, pero otros no tenían tecnología para desaparecerse, ¿no? Y lo ves ahora, ya en la serie de encuentros extra, ultra, hay algunos videos donde ellos tienen la capacidad de desaparecer y otros no. Otros utilizan el Stargate, la puerta dimensional, que ahí es donde yo de repente dentro de mis investigaciones digo, eso es plasma, ¿no? ¿Cómo ya está el plasma, se abre el plasma y penetran ellos y pasan de la tercera a la cuarta dimensión por medio de ese portal? Y hay algunos que no tuvieron la tecnología y que se quedaron atrapados aquí en el planeta. Llamémosle gigantes, llamémosle dentro de la teogonía de Hesíodo, los gigantes y los cíclopes, ¿sí? Y entonces te vas dando cuenta de que había otras razas, en el caso, por ejemplo, ahorita que se están haciendo las investigaciones de las momias de Nazca, ¿no? Entonces, dices, todas esas razas, y por ahí también en otro programa hablamos de los nuevos hallazgos, por ejemplo, de los que tienen los cráneos alargados, ¿no? Que los encontró cráneos, sí, sí, sí. un niño, ¿no? Entonces, toda esa parte de diferentes razas, de diferentes seres, que es lo mismo que se encontraba, por ejemplo, en Teotihuacán. En Teotihuacán había mayas, y dices, ¿cómo había mayas debajo de Teotihuacán? Si plantea la historia, su punto de vista, que pues tienen alrededor de 1500 años, 2000 años, ¿no? Bueno, entonces te vas dando cuenta que no, que realmente los mayas eran grupos que estaban en el sur de México, pero también había otros grupos, en el caso, por ejemplo, de los toltecas y de los olmecas, de los que no hay información ni documentos de ellos. ¿Sí? Porque tengo unos amigos, un amigo que se dedica a encontrar documentos antiguos y facsímiles y cartas y mapas de México. Tenemos él tiene alrededor de 800 cartas facsímiles de toda la cultura de México y los alrededores. Entonces te vas dando cuenta de que, de que si dentro de esa parte de investigación, él me dice, oye, ¿sabes qué? Es que de los olmecas y de los toltecas no hay nada, no hay ni un códice, no hay nada, ¿sí? Y hasta cierto momento yo le dije a él, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Hay que buscar un lugar, una casa y hacer un museo, ¿no? Privado, ¿sí? Pero no hubo respuesta. Entonces, de repente te vas dando cuenta que, por otro lado, una amiga me dijo, mira, mi papá encontró gigantes eh, entre el estado de Morelos y los otros estados, pero ellos los taparon, ¿sí? Entonces los gigantes ya estaban desde el tiempo antediluviano, antes del diluvio, y te vas dando cuenta de las historias también por el lado de la historia de Gilgamesh, ¿no? Donde ya se habla de ciertos personajes entre Ishtar y Semyase, ¿no? Que es lo que prácticamente habla el Etíopico de Enoch. Hay otros personajes ahí
Y hay otros personajes, pues, que son otros arcángeles que desobedecieron al trono divino y dijeron, a la hora del diluvio, vámonos, ¿no? Porque ellos sí tienen tecnología. Ahorita se ha vuelto a ver videos y se han vuelto a ver fotografías de la misma nave. Entonces agarras y dices, han pasado 10,000 años, ellos se salieron y ya están de regreso. ¿Por qué? Pues porque tienen tecnología para viajar. Entonces, de ahí me sorprende porque la parte de Judas, de la carta de Judas, habla en un sentido donde les llama estrellas sin rumbo fijo, que andan de aquí para allá, Errantes, sí. errantes, ¿no? Entonces, cuando retomas la carta de Judas, que es el inicio de revelación, la antesala de revelación, dices, no, esto, pues, habla más de ello, ¿no? El etiópico de Enoch, a la hora que lo ves en, en etiópico y lo ves en griego y lo ves en latín, dices, oh, es una chulada, ¿no? Es una chulada tener los textos originales, es una chulada tener el documento hebreo de Enoch. ¿Por qué? Porque entonces, revalidas toda esa serie de historias que ya estaban hasta cierto punto guardadas, ¿no? Que ya se habían dejado atrás, por los contactados o por X gentes. Entonces vuelves a retomar la parte de decir, bueno, pues entonces sí están los seres, pero también empiezas a entender otros puntos que a lo mejor no se tocan, ¿sí? Y no se tocan en el sentido de que la gente necesita meterse a más documentación, ¿no? En el Claro. caso de Ramayana y en el caso de Mahabharata. Entonces, hay temas ahí muy, muy importantes en cuestiones de reencarnación, en cuestiones de ciclos de tiempo, porque esto fue de un ciclo de tiempo de 10,000 años, ciclos donde se hace la observación de que ellos entraron hombre-mujer al planeta y en esta nueva entrada cambiaron de sexo, ¿sí? Ella se convirtió en mujer y él se convirtió en hombre. Y entonces, ¡pum!, es mucho más sorprendente, ¿no? Ignacio, quería preguntarte cuando mencionaste sobre los hallazgos de huesos, ¿por qué esta intención de cubrir esto? ¿Por qué pensás que si otras cosas que la Tierra Roja, ¿no? Dentro de lo que es la arqueología y la antropología, es aceptada y se trabaja sobre eso, ¿no? Públicamente, en los museos, en las Yo, revistas de yo creo ciencia, que, ¿por, que, por que qué por estos un lado es hallazgos? porque Sí. es para no sorprender a las personas, ¿no? Porque hay muchas sorpresas. Ahorita que hay muchas fotografías de los cráneos gigantes, de los gigantes, o que hay cosas nuevas, ¿no? Algunas veces ni yo mismo las pongo en Face, porque son muy aberrantes. Y si las pongo, pues de repente es por decir, oye, sí está fuerte el asunto, ¿no? Sí está fuerte el asunto en cuestiones de personajes o seres que eran míticos hace 10,000 años y que vuelven a regresar otra vez, ¿no? Y llamémosle ahí, hay uno que de repente yo no lo había identificado, pero un día una persona que tiene un súper telescopio lo fotografió, ¿no? Lo videó. Y entonces lo subieron a la red.
de alguna manera algunos autores habían, o investigadores del fenómeno ovni, habían tomado, en el caso, por ejemplo, llega una super marrana al sol y se pega al sol como si fuera, este, como si fuera la teta o algo así, ¿no? Y está en el sol absorbiendo energía, zúmbale. O sea, no le importan los 5,000 grados que haya o 7,000 ahí en el sol. Se adhiere, ¿sí? Y Ujú. entonces, cuando el investigador nos pasó ese video, pues todo el mundo se queda, zúmbale, ¿no? Pero este otro investigador que te digo que vi el video, estamos hablando de dos personajes apocalípticos en el sentido del Leviatán. O sea, yo no lo había visto en el sentido como lo dice el texto bíblico, pero ya cuando lo ves, dices, no, 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 no entran. Hay incluso naves gigantescas que las han filmado y le dan vuelta a Saturno, a los anillos de Saturno y se van. Son naves más grandes que el planeta. Y entonces dices, híjole, las magnitudes de aquí para arriba, pues es importante ver, conocer que nosotros somos así, chiquititos, ¿sí? Y Claro, que hay claro. otros, por ejemplo, los pulpos gigantescos que se han visto. Entonces, los unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, N también entra ahí, ¿no? Entonces, por un lado, yo les digo a las gentes, ok, podemos entender esta parte de enseñanza, cómo poder saber que hay otros seres, en el sentido, por ejemplo, de light people, shadow people, Ujú. ¿no? Por un lado tenemos a los seres de las sombras, pero también por otro lado tenemos a los seres de la luz, ¿sí? Y esos dos seres, pues forman el yin y el yang universal. Tienen imagen que son, porque hasta cierto punto es imagen humana, como cuando las caricaturas, no sé si alguna vez llegaste a ver una caricatura donde las sombras se desfasaban del personaje, Ujú. pero esto ya cuando lo ves en la vida diaria dices, ay caray, pues el Shadow People sí, sí existe, ¿no? Y luego le preguntas a gente que ha tenido experiencias tanto con el Shadow People como con el Light People y dices, no, no, hombre, hay muchos personajes que desconocemos. Y precisamente por eso entiendes al Cristo. Porque dices, ¿cómo el Cristo tiene que bajar o nacer de acuerdo a los apócrifos de la infancia? Tiene que permanecer 3 días en la cueva, eh, posteriormente pasar 3 días al pesebre y luego salir el séptimo día y el octavo día ser circuncidado. Entonces, todo eso tiene que ver exactamente con Bardo, ¿no? Con los 49 estados de conciencia del Bardo. ¿Quiénes están en los 49 estados de conciencia del Bardo? Bueno, pues, los demonios en primer nivel, los espíritus hambrientos en segundo nivel, los animales en tercer nivel, el cuarto reino es del humano, el quinto reino es de los nagas, que son buenos de día y malos de noche, y el sexto día o el sexto nivel es de los devas, que son los santos todos, ¿sí? El séptimo día es la transición. Y el octavo día ya está uno en otro nivel. Pero entiendes toda la complejidad que se basa Claro. en esos documentos. ¿Por qué? Pues porque yo tuve que tomar clase con Geshe Gilsen, que era el sinodal del Dalai Lama, para que me explicara esto que te estoy diciendo pues rápido, ¿no? Claro. Y entonces, cuando empiezas a ver a tus maestros con los que estás comiendo
o hablando, pues empiezas a entender otra serie de aspectos. Hay una parte en la cual hay otro tibetano que igual escribe un libro que se llama Mundos Miriada. Y entonces yo lo compré y lo leí porque ya había yo tenido otra información exactamente con un santo tibetano que se llama Shantideva. Y entonces Shantideva es muy impresionante porque llega con los tibetanos y se les desaparece a los tibetanos enfrente de todos. Y entonces él llega y agarra y lo encuentran en otra población, y entonces él agarra y dice, no, pues, le dicen a él, regrésate al monasterio, pues eres muy, muy bueno, ¿no? Y entonces él dice, no, pues es que no están a nivel. Y dice, oye, pues, si no están a nivel los tibetanos, vale, pues entonces, ¿qué esperamos nosotros, no? O sea, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que esperamos, fulanito, sutanito, perenganito, que estamos en la ignorancia, el apego y el odio? Que estamos aquí en la vida tridimensional. Y es no, está crítico. Entonces, de cierta manera hay cosas que no las concibes hasta que realmente hay un trabajo individual en en el que empiezas a tener una comunicación, pero no es una comunicación humana, sino es una comunicación con todos los seres. De repente hay una frase que dice el Dalai Lama, estamos orando, pero son por todos los seres sintientes. Y en un principio, pues no sabes que crees que tú nada más eres el único o tu planeta. Es, no, hay infinidad de seres, infinidad de creaciones y todo ello. Entonces, de repente comienzas a entender los procesos de jerarquización, ¿no? O sea, están los nombres divinos hasta arriba, que son el top, y luego vienen los arcángeles, luego vienen los ángeles. Los ángeles no pueden entrar con los arcángeles, no son lo mismo, ¿sí? Los ángeles son múltiples y los arcángeles no. Los arcángeles son individuales. Y después ya amarras Bardo, las 7 regiones de Bardo, de los 49 estados de conciencia, y dices, ¡pum! Ahí ya hay un clic, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después allá arriba hay 7 palacios, están los más grandes que Metatron primero está el trono divino, donde está Yahvé y la Shekinah, y luego abajo están los que son más grandes que Metatron y que dice cada uno de ellos mide los 7 cielos juntos. Luego ya están los 4 campamentos de la Shekinah, luego están los palacios. Los palacios son diferentes a los cielos. ¿Sí? Los 7 cielos en magnitud y después vienen los eones. ¿Sí? Entonces, estos eones son diferentes a los estados dimensionales. Y luego los estados dimensionales tienen niveles y subniveles. Y entonces ahí vas a entender toda la jerarquización, desde abajo hasta arriba, cómo llegas. Pues llegas y tienes un nombre divino. Llegas y puedes entender la geometría sagrada, llegas si tienes un arcángel que te eche la mano. Si no, no puedes salir de estos reinos tridimensionales hasta que llegue tu proceso, ¿no? Que ya tu proceso es poder entender que estamos aquí de paso y de repente, por ejemplo, hay un papiro donde está el peso del alma, ¿no? Arriba de ellos está la balanza, que ahí lo tienes atrás, pero arriba de ese completo, de ese mapa, está los que ya pasaron este nivel de las pesas entre Horus y Anubis, ¿no?
Y entonces arriba están los que ya están sentados tomando clase 2. Esos que están sentados tomando clase 2 son ingenieros biológico-cósmicos. Esos ingenieros biológico-cósmicos pueden sembrarse en otros planetas, sembrar semilla en otras galaxias y sembrar semilla en otros multiversos. Entonces, para eso entra Urrantia, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entender este vasto mundo? Bueno, he aquí que nosotros vivimos en Nevadón, pero Nevadón pertenece al universo local que se llama, bueno, la Tierra del Ur, nuestra Tierra Ur pertenece al universo de Nevadón. Y luego Nevadón pertenece al multiverso de Orbotón. Entonces, si tienes a Nevadón, que pertenece a Orbotón, y el centro medular se llama Ubersa, entonces ya con eso ya hay un entendimiento de ese vacío, de ese primer capítulo de Génesis, ¿sí? Donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz. En el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Esa tierra se halla vacía y sin forma. Y esa concepción de vacío dentro de la parte científica es ilimitada, ¿sí? Y la empiezas a ver con las nuevas fotografías, pues, del James Webb, ¿sí? Porque tiene una profundidad de campo impresionante ese telescopio. Y dices, no, pues, sorry, se caen los ideas, paradigmas, ¿no? Claro, claro, Va porque para abajo Ignacio, todo, va sí, para abajo todo. es muy difícil, yo te estaba escuchando en todo lo que se basa este conocimiento místico y antiguo también, conocimientos muy profundos. Vos estabas hablando del valor que tiene el hebreo, el arameo, la letra en sí, el valor vibracional también y de poder. Y también, bueno, comentabas acerca de todos estos conocimientos, cómo se van conectando, son tan profundos y creando lo que para nosotros es la dimensión del infinito, o sea, lo que para la mente del hombre es algo que no tiene manera de ser comprendido fuera de esto, ¿no? De estos patrones que se estudian, por eso vos hablabas de un conocimiento gradual que se va adquiriendo para poder comprender incluso este fenómeno que se vive desde la Tierra, porque nosotros desde acá somos testigos de un fenómeno de comunicación que no comprendemos muy bien, pero que vos nos estás hablando que sería muchísimo más profundo que lo que el hombre puede llegar a comprender. Algo mencionaste también, yo quería preguntarte, porque son muchísimos los temas que abarcás, yo quería referirme cuando hablaste de unos determinados portales, me contabas que están relacionados con las constelaciones. Eso a mí me llamó mucho la atención. Vos dijiste que hay Sí, como un mira, mapeo estelar, sí. sí, esto, por ejemplo, ahí tiene Mariano el mapa celeste, ¿no? Ese mapa celeste fue un totalmente cambio radical. Por un lado, embonas el planeta, ¿no? Pero ahí entran otra serie de estudios de astronomía. ¿Por qué? Porque las estrellas tienen un campo positivo, unas y un campo negativo, otras electromagnético. Después de que ya hace 10.000 años se vino el diluvio está medido por la pirámide de Keops y Orión, que ahí es donde entra Robert Bubal, ¿no? El misterio de Orión es eso. Yo no tengo ese mapa de estelar de Robert Bubal, lo he tratado de buscar y conseguir y no lo encuentro. Y él va midiendo el cambio de los 12.000 años, por cada 1.000 años, por cada
constelación, ¿no? De la eclíptica. Entonces, al final encontramos que estos 12,000 años, hay otro autor que es Peter Le Mesurier, y Peter Le Mesurier pone una calendarización de los sucesos o eventos que van a venirse durante los siguientes 2,000 años para arriba. Entonces, en Bonas, por un lado, lo que está explicando Robert Bauval de la vuelta de Orión para llegar al cenit, perdón, con la pirámide de Giza, ¿sí? Y vuelves a amarrar entonces el punto que Jesús entró en el 8,000 y Moisés entró en el 5,000. Y los eventos siguientes, de acuerdo a Juan, parten de los 2,000 años que nos restan de este 10,000, ya que estamos aquí en el 10,000, y vamos a los 2,000 años siguientes. Entonces, yo saqué mis fechas de acuerdo a ese programa y a esas investigaciones de ellos, para poder amarrar la revelación de Juan con los sucesos que habla Juan. ¿Sí? Y entonces en ese momento ya te digo, ahí te vas dando cuenta de los cambios que son importantes para el planeta, porque estamos en el capítulo 8, versículo 8 de Revelación. Entonces, de aquí para lo que está revelando Juan el Divino es el calentamiento global, porque las montañas se van al mar. Y entonces Juan empieza a ver por qué las montañas se van al mar, ¿no? Y entonces dices, eso es algo que ya se había dado en la revelación, pero te digo igual también, pues hay mucha gente en el planeta que no tiene esa revelación o que no la ve gradual porque no le hacen falta entender los relojes de tiempo, que como está ahí la fotografía de Giza y Orión, ¿no? Del cinturón de Orión. Entonces, en el momento que ya esté en el cenit, viene la descarga de la energía de Orión y vuela la energía de las 87 constelaciones restantes. Había una película que me gustaba mucho que se llamaba El Cristal Encantado. Y es una película donde unos cucarachones luchan contra unos dinosaurios antiguos, ¿no? Y entonces aparece un niño y una niña que son los encargados de encontrar el cristal a la hora que llegue la conjunción. Y entonces agarras y dices, ay caray, pero ahí está, aparece la mística, ¿no? Que sabe cuándo van girando los planetas y las galaxias y todo esto, y en ese momento identifica cuándo va a ser la conjunción. Entonces ahí entiendes eso. Esa parte que ya es por un lado muy científica, pero por el otro es la parte mística. Ellos tenían un conocimiento muy adelantado al de nosotros, o tienen un conocimiento muy adelantado, pero igual también es ego, ¿no? Ego de todos. Porque los de arriba no les dan a los de abajo no les dan a los de más abajo, y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Y ahí es donde dices, ¿cuándo va a entrar el punto de liberación del hombre? ¿Quién sabe? No sabemos las fechas exactas para decir, oye, la humanidad ya pasó de grado, ya le vamos a dar el siguiente nivel educativo porque ya hizo su chamba, ¿no? Porque ya estuvo de estar en este planeta y ahora hay que seguirle. Y eso exactamente
pues hablaba en un programa también con unos amigos chilenos, realmente nos han tenido atrapados en este huevo, ¿sí? Pero te digo, esas son una serie de arcontes, porque en los principios meditativos yo empecé a meditar con los chakras en sánscrito. Entonces mi maestro me decía, no, pues tienen que orar los chakras 12 veces diario, de 3 a 5 de la mañana, que es cuando los borrachos están muy borrachos y los dormidos están muy dormidos. Bueno, pues entonces vamos, Muladhara, 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 Svahisthana, 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 Manipura, 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 Anahata, 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 Vishuddha, 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 Agna, 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 Sahasrara, Sahasrara, Sahasrara. Bueno, ya, nos dormimos. Pero en ese momento te ponen enfrente del cine, de la pantalla cinematográfica, y empiezas a ver las vidas pasadas y empiezas a ver todo lo que ha tenido que ver con el planeta, porque estás abriendo el portal lingüístico. Hay algunos lenguajes que van hacia adelante, en el caso del hebreo, y otros que van hacia atrás, en el caso del sánscrito. ¿Sí? Otros que abren las interacciones de los puntos nodales del planeta, donde tú llegas de aquí a Egipto, ¿no? Y de repente ya te metes como si fuera tu casa. Y llegas a la pirámide de Giza y ya entras a la cámara del rey. No tienes que pedirle permiso a nadie, porque te vas desdoblado, ¿no? Yo he hecho viajes, estos que les llamamos viajes astrales, y he llegado al Muro de los Lamentos, he llegado a Giza y te desdoblas y te vas, ¿no? Hay algunos videos ahorita, por ejemplo, que ya están en YouTube, donde la persona se duerme y se va. Y te digo, y esto es la parte incluso tanto de las estrellas como de los lenguajes, en los que vas abriendo las válvulas de tiempo. Y por eso yo les recomiendo que vean a Mircea Eliade, El mito del eterno retorno. Es muy importante y es lo que llevan de base en antropología y arqueología. Ignacio, Ajá. sí, vamos a hacer un pequeñito corte que estamos acostumbrados en el programa y vamos a regresar con más de tu conversación porque es sumamente interesante y con más de Antes de Medianoche. Ya volvemos en un momentito nada más. Ya regresamos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche.
antes de medianoche. Bueno, amigos, continuamos entonces con el programa y escuchando ya en un momentito a nuestro amigo el investigador Ignacio Velázquez con todas estas maravillas de conocimiento que nos está compartiendo hoy en un programa distinto dentro de Antes de Medianoche. Queremos agradecer a todos los que hoy nos acompañan con sus comentarios y saludos también, y vamos a agradecer a los grupos que nos comparten por todo el mundo, los argentinos en Madrid, la página oficial Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini. Agradecemos los argentinos en Utah, latinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, Urantia Internacional, Avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo, Parapsicología Espiritual, ASUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, Missing 411, los latinos en Utah County, OVNIs Reportes, Argentina Oficial, el Café Ufológico de Mendoza, los OVNIs Paraguay, gracias a UFO Monterrey, la comunidad estelar, también a Park City Eventos Latinos, los hispanos en Sacramento y Arizona, gracias a los latinos en New York, The Secret of Skinwalker Ranch, agradecemos a los hispanos unidos, extraterrestres y ovnis, Telema en español, argentinos en Madrid y también los hispanos latinos en el norte de Houston. Son muchos los grupos que hoy nos comparten y que están con nosotros cada jueves ayudándonos a crecer. Ignacio, estaba justo en la parte de los viajes astrales. Vos decís que una persona o conexiones que se pueden tener con esa matrix superior, donde se puede viajar, decías vos, sin necesidad de nada más que tu concentración o tu elevación espiritual, Sí. si se quiere, o energética. Contanos un poco de estas experiencias que has tenido, lo que has visto. Mira, muchas veces dentro de la parte de la lingüística, en aquellos momentos me llega un libro que era de masón, era de los masones. Pero este libro dividía la parte de los lenguajes. Y entonces el estudio que tenía este masón, que por ahí de tener guardado este libro, decía, el francés mide 4000 en vibración. El inglés y el ruso miden 8000 en vibración en hertz, ¿no? El español mide 8500. El hebreo coloquial mide 12000 en vibración. El hebreo bíblico mide 24000 en vibración. Los nombres de los arcángeles y ángeles pueden medir de 72,000 a 144,000, dependiendo de quién estés tocando. ¿Sí? Los nombres divinos ya miden más, hay mucho más energía. Entonces, para esta primera instancia, lo que requiere la persona es estudiar los chakras, porque los chakras son la gasolina del alma, ¿no? Entonces, si no se carga la gasolina del alma, no hay energía que pueda autosustentar al cuerpo y a la mente y a todo. Entonces, ya posteriormente, a la hora que entra la cábala, son las paradas. ¿De aquí a dónde voy? Bueno, voy a tal parte. Bueno, pues tienes que pronunciar cierto arcángel, o cierto ángel, o cierto nombre divino. ¿Para qué? Para que tú experimentes entonces otro tipo de energía que es la que te va a ayudar a entrar a esos reinos. Y te decía entonces del egipcio y del náhuatl, que tenían ciertas similitudes porque tú podías pasar de un estado de una aberración a otra aberración, ¿sí? Una aberración es dos líneas, van paralelas, pero de repente una cruza a otra y ahí es donde se forma la aberración.
A esto le llamamos los puntos inadis, tanto del cuerpo, de la Tierra, de la galaxia, del universo y del multiverso. Y esos puntos inadis de cada uno de los diferentes cuerpos del sistema solar y todo, están regidos por ciertas energías, ¿sí? Que nos permiten hacer paso, transición entre un lado y otro. Puedes llegar incluso a civilizaciones avanzadas o civilizaciones anteriores a ti, que ese es el caso de Stargate, ¿no? Ellos se metieron y entraron a otra civilización, o en el caso de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Él se mete a otros estados, otros lugares con su grupo de gentes, está experimentando otros reinos, y de esa manera es como nosotros nos hemos dado cuenta que ciertos lugares que están en interacción entre la parte estelar y la parte de la Tierra, ¿sí? Hay una interacción de energías, pero también hay una interacción de seres que viven ahí. Es su casa, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, ahorita que he estado viendo algunos videos donde algunos investigadores pues están yendo a esos lugares, pues ya hay gente ya hay seres que viven ahí, ¿no? En el caso hablábamos de unos programas en la plática pasada, ¿no? De Skinwalker, y ahorita acabo de ver a otro programa en otro canal en Discovery, donde ellos van a los lugares donde ya están bajando. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe, no? Pero ya ellos están buscando el descenso de esas luces. Y por el otro lado había un video donde estaban dos esferas gigantescas arriba de ellos, y las personas ya estaban abajo, dos personas, y uno se avienta una lámpara entre uno de ellos, una grabadora, una lámpara, algo así, y te das cuenta de esas manifestaciones de seres de luz. Entonces ya cuando empiezas a especificar si son buenos o son malos, entonces entra la categorización. Yo tengo mis dos libros que escribí. El primero de ellos es este, que se llama Nosotros los Ángeles. Ese fue el primer libro porque yo quería hablar de los ángeles y hacer mi síntesis angelical. Y exactamente hice una compilación de los documentos antiguos de ángeles que están en esos documentos, ¿no? Posteriormente, entonces, escribí este segundo libro que se llama Alma, Espíritu, Neshama. Y en este libro de Alma, Espíritu, Neshama, fue también muy importante porque le quiero dar a conocer a la gente que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero nuestro cuerpo físico está sostenido por la mente, y la mente a su vez es una célula del alma, y el alma está adherida al espíritu, y el espíritu tiene que llegar a tocar los portales del paraíso para que baje la neshama o el cuerpo crístico. ¿Sí? Y entonces en ese momento es donde te vas dando cuenta que son los 5 estados de la conciencia. Esos 5 estados de la conciencia nos permiten a nosotros poder tener interacciones, porque de repente cuando también estás viendo los 5 cuerpos en los documentos hindúes, también te vas dando cuenta que hay una serie de ayudantes que son los duplos. Y entonces los duplos te permiten a ti hacer cosas en otros dimensionales.
¿Cuántas hay de ti? Bueno, en estos documentos de 5 cuerpos, ¿sí? De, de los, de los documentos hindúes te especifica que tienes ayudantes. Y esos ayudantes te van ayudando, ahora sí que te echan la mano para que tú puedas evolucionar o puedas encontrar documentos que no tenías. Porque de repente, por ejemplo, les digo a mis amigos, miren, yo tengo estos libros que compré, porque no salgo con copias en mi programa, ¿no? Salgo con los libros originales, entonces tengo que comprar los libros originales y presentarlos en televisión, ¿no? Entonces, eso se, se me hace muy importante para que la gente pueda entrar, pero a los documentos originales en el caso de los Vedas, ¿no? De Atharva Veda, Yajurveda, Samaveda y Rig Veda. Entonces, precisamente en toda esta serie de conocimiento, te encuentras allá muchos eruditos que han trabajado sobre esos pergaminos y luego viene lo nuevo, ¿no? Lo nuevo de Qumran, lo nuevo de Nag Hammadi, o ahorita, por ejemplo, les estaba yo haciendo mención a mis grupos de los documentos perdidos que se encuentran en el Antiguo Testamento y que no están, ¿no? Hay muchos libros, sí. Entonces, esos documentos antiguos que no están, bueno, pues la gente tiene que tener conocimiento de ellos porque de repente entran otras categorías de documentos en los cuales, por ejemplo, tienes tú el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienes Qumran, tienes Nag Hammadi, tienes pseudepigrafía, tienes Other Bible, tienes los apócrifos de Enoch, tienes pues otros documentos, los apócrifos de la infancia, ¿no? Que la gente no los conoce. Y de repente entender la vida de Jesús o entender la vida pues, de José y de María, ¿no? Y es bueno, pues es algo muy interesante para que la gente pueda entender el estado divino de la conciencia, pero no podemos entender la parte de los milagros, la parte de la resurrección, la parte de la transfiguración de Jesús, la parte del nacimiento de Jesús, la parte y por eso pues les envié este video del ángel del supermercado, pues eso es un cuerpo de luz chiquito, o él se quiso hacer chiquito, pero en realidad es mucho más grande, ¿sí? Y entonces... Sí, sí, perdón, Ignacio, termina esta idea. Quería preguntarte algo antes, sí, que me quedó ahí. Sí, 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 no sé si querés que te... entonces ya entramos a otro tipo de magnitudes en las cuales vas entendiendo, pues, el hebreo de Enoch. Porque, te digo, todo el mundo puede hablar del etiópico, pero no toca el hebreo de Enoch. ¿Sí? Es más, te digo, yo lo conocí porque un día llegué a la casa de una amiga y entonces lo tenía en ¿cómo se llama? En una mesita y lo empecé a hojear y le digo, oye, déjame leer tu libro. Y me lo prestó. Entonces, ya después, posteriormente yo lo conseguí, que es el completo de Alejandro Díez Macho, ¿no? Que te digo que es el que trae los 5 del eslavónico, el etiópico eslavónico, el hebreo, el arameo y otros fragmentos coptos por ahí. Entonces te digo, en ese punto de repente hay cosas que no las llegas a conocer pues hasta que te topas con ellas, ¿no? Porque ya ellos dicen, bueno, dale un libro.
porque pues, pobrecito anda de un lado a otro, pregunte y pregunte por los reinos celestiales y pues no se los dan. Entonces ellos son los que deciden, ¿no? Ellos son los que deciden, pero ahí entra el libre albedrío. ¿Qué tanto quieres tú? ¿Qué tanto deseas de la vida futura? ¿Qué tanto deseas de amar a los demás, a tu prójimo, a la tierra? ¿Qué tanto vas a hacer, no? Por todos ellos. Son tus hermanos, ahí están, órale, son igual a ti, son humanos, pero ¿qué tanto quieres hacer? Es interesante la reflexión. Ignacio, casi estamos llegando al final de la entrevista ya, y quería preguntarte, antes de terminar, dentro de lo que es la investigación que se hace, porque yo al escuchar toda la profundidad, y no pudimos hablar de la constelación de Draco, que yo te quería preguntar cuando hablaste bueno, fuerzas negativas, fuerzas positivas, y dijiste que, bueno, hay malos y buenos, hay intenciones buenas y malas, pero que parece que hay unos venidos de la constelación de Draco que también se mencionan en estos escritos antiguos y que tendrían mucha incidencia en las consecuencias negativas de nuestro planeta, en las cosas, en la influencia negativa de nuestra Tierra, pero lo vamos a dejar para otra vez que nos juntemos. Yo te quería preguntar, ¿vale la pena investigar este fenómeno, el fenómeno extraterrestre, de la manera que se hace, por ejemplo? ¿En qué es enriquecedor para el hombre el hecho de hacer una investigación de campo con fotografías, con videos, con testimonios de personas? Porque después de todo, según lo que hoy nos has contado y nos has transmitido de este conocimiento profundísimo y místico, la respuesta estaría ahí, en una preparación muy profunda de cada uno de nosotros para encontrarnos de frente con este evento. ¿Cuál es entonces el rédito de los que investigan en una Mira, pequeña, digamos, yo creo escala? que entramos a otras realidades, las cuales desconocemos. Hay muchos contactados, pero dentro de la parte de los contactados, nadie de nosotros tiene una nave extraterrestre al nivel que ellos tienen. Aún los extraterrestres, en el caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho conferencias, te decía, con los de Tepoztlán, ¿no? De Tepoztlán, que son los de plasma. Los de plasma difieren de los del Popocatépetl, que es la parte del cigarro y los que se meten ahí. Entonces, entre ellos mismos hay sus divisiones, ¿no? Porque los de plasma, de Tepoztlán, tienen su territorio a diferencia de los que entran al Popo. Los del Popo son diferentes a los otros que andan circunnavegando, en este caso, la Ciudad de México, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta de que entre ellos mismos cada quien tiene su reinado, tanto dimensional como tecnológico. Hay algunos que son plasma y que todavía trabajan tecnología extraterrestre, ¿sí? Y de repente hay un video donde llega la nave y se zafa el ser de plasma de la nave y se va volando él solo. Y entonces ahí te vas dando cuenta que hay algunos que requieren tecnología, que es lo que nosotros podemos tener o hacer. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Queremos conquistar el espacio? Bueno, pues ellos vienen a dar la lección número 20 o número 50 de cómo conquistar el hiperespacio, ¿sí? Porque no vamos a llegar con nuestras investigaciones. Tenemos que llegar con las investigaciones de ellos. En dado momento tenemos que ver quiénes son buenos para los humanos y quiénes no. Porque hay algunos que totalmente son letales. Dentro de la parte de la investigación OVNI, tú puedes llegar a un lugar o tocar la nave y te deshaces. Puedes llegar al donde está el ser, o que ya pasó por ahí. Si respiras, te va mal. Porque son de otras composiciones, tanto químicas como
físicas. Y entonces ahí es donde nosotros les decimos, bueno, pues tengan cuidado. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo a otros parámetros. Ellos traen su tecnología, son grupos, colonias, que ya han andado circunnavegando en la galaxia, ¿no? Pero hay otros que se van mucho más allá y han circunnavegado el universo o el Claro. multiverso. Y entonces ahí es donde empiezas a definir con qué tecnología nos vamos, con la de quién. Entonces hay que probar primero cuál es la que nos queda a nosotros, de ellos, no de nosotros. En ese momento que Ignacio, nosotros ya, ¿mandé? sí, no, te decía, para mí, bueno, pensándolo de esa manera, la apertura que se hace mental con respecto a este fenómeno, ¿no? Es tan diferente lo que vos proponés porque estás hablando de tantas diferentes posibilidades que nos rodean. Cuando nosotros de alguna manera percibimos este fenómeno como único, el fenómeno extraterrestre, hablamos de determinado lugar, determinado planeta, de dónde vendrían, si son de adentro de la Tierra, o si nos han visitado siempre, o si es tecnología del planeta, o sea, todavía estamos ahí, sería como en el portal de entrada, y vos nos has mostrado acá una infinita cantidad de posibilidades, ¿no es cierto?, que reúne este fenómeno. Sí, mira, por ejemplo, yo de repente por eso les pongo Rantia, y luego cuando ya empiezas a estudiar la nueva astronomía o la nueva astrofísica, pues entonces ya te vas dando cuenta que estamos en un supercúmulo galáctico. ¿Cuántas galaxias hay en nuestro universo? ¿No? De esas galaxias hay sistemas solares que difieren. Tan solo hay unas personas jóvenes ahora que todo lo hacen con nuevos programas que yo ni tengo, y me sorprende porque digo, oye, con esto te van a enseñar cómo está la estructura del universo. Yo no sabía que pertenecíamos a la parte de la Inaquea, ¿no? Del gran tractor. ¿Y cuáles eran los supercúmulos que nos rodean alrededor? O sea, ¿quién está arriba a mi derecha? Con el doctor IQ había un programa en México que le decía, ¿no? El programa del doctor IQ. Arriba a mi derecha, el supercúmulo fulano de tal. Arriba a mi izquierda, el supercúmulo fulano de tal. Abajo a mi derecha, el supercúmulo fulano de tal. Abajo a mi izquierda, el supercúmulo. ¿Y quién está en medio? Zoom. Entonces ya cuando tienes el panorama completo, dices, no, pues vamos a entrarle, pero vamos a entrarle bien, ¿no? Claro, es Vamos a conocer bien, con buena tecnología, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las nuevas investigaciones. Mi amigo va a Marte en el 2028, ¿sí? Y entonces, mi amigo se va a Marte en el 2028. ¿Sabes cuánto tarda en llegar a Marte? 9 meses, ¿sí? Cuando de repente ves otras cosas que dices tú, Zoom, no, estos llegan pero en fa, donde quiera. ¿Por qué? Porque traen conocimiento más avanzado, ¿sí? Para ellos, el sistema solar pues, son distancias cortas. Y luego te digo, aparte de, por ejemplo, de que ya tienes el estudio de las 88 constelaciones, del polo norte y polo sur galáctico, bueno, pues entonces ahora las distancias reales, ¿no? Entonces de repente le decía a un amigo, hay que hacer una ruta crítica. Y me decía, Nacho, ¿sabes lo que es una ruta crítica? Y digo, sí. Bueno, porque yo sí di clase de eso y tú no. Ah, bueno, pues entonces dime qué es una ruta crítica, porque yo tengo mi concepto, ¿no? Y a lo mejor no es lo mismo que lo tuyo, pero ¿sabes cuál es el punto de la ruta crítica? ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Con qué? ¿Y para qué? ¿No? Y entonces entra otro tipo pues de aspectos donde dices, ok, vamos a Marte con tales distancias
y nos vamos a tardar tanto tiempo en ir y regresar, cuánto combustible llevamos, a quién vamos a dejar allá, y mi amigo se va a tardar allá 3 años en Marte. Entonces, nosotros no tenemos ni siquiera aeropuerto espacial. ¿De qué jugamos? ¿A qué le decía a un amigo, ok, tú te quieres salvar de qué? ¿No? Es que nada, ya se está acabando el planeta, que no sé qué. ¿Te quieres salvar de qué, brother? No llevas ni has hecho una planeación. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? No hay nada. No has hecho nada. Entonces, imagínate, vamos a armar nuestras rutas críticas de sistema solar primero, ¿no? Y luego ya de galácticas. Pero pues, con los elementos idóneos, con la tecnología idónea, ¿no? O sea, entonces hay que esperar a ver a que lleguen, hay que esperar a que nos digan, y entonces vas entendiendo a todos los contactados, pues, a ver qué te dieron. No, pues es que nada más esto. Pues no hay nada. No hay nada de tecnología, no hay nada de nada. ¿Sí? Entonces dices, no, ellos tienen que bajar a fuerzas. Tienen que venir a decirnos, a esta edad que tenemos nosotros, son 60 años, ¿cuánto nos queda de tiempo? 30. Para los jóvenes nuevos, que traen una capacidad me da risa porque de repente juegan con el celular, dices, órale, brother, ¿no? Pero para ellos hay que darles algo en el futuro sostenible, sustentable, no cosas utópicas, que es lo que siempre creemos. Vamos a hablar utópicamente, no utópicamente mangos. Ya no. No puede ser que sigamos así toda la vida. Porque te decía, ¿no? Esto de la pandemia nos trajo pues que abríamos programas de internet. Digo, yo no estaba metido en el internet, pues es lo único que te hay, que te cierras, ¿no? Pero te digo, ya con esta serie de trabajos y de investigaciones nuevas, pues vamos a ver qué podemos pescar de ahí. De repente hay las experiencias buenas y las experiencias malas, porque este investigador que hizo este programa fue al lugar, bajaron las luces, pero él ya le habían dicho, aquí ya se han muerto tantos. Luego ves lo de Skinwalker y pues ya les han pasado cosas a ellos. No hay tampoco una así como que dijeras tú, una amistad a todo lo que da, ¿no? No es una amistad así muy, vamos a comunicarnos entre ustedes y nosotros. Pero te digo, hay otros videos donde yo veo que sí hay amistad, que sí hay, ok, ¿ustedes quieren convertir con nosotros? Va, ¿sí? Y Y por quién eso de sabe, repente, Ignacio, lo que traerá el futuro también, lo que traerá el sí, futuro para en eso es el cuanto, claro, futuro. claro. Entonces, todo lo que quieres, porque de repente veo a muchas personas que ponen sus frases filosóficas, ¿no? Y dices, ay, en la torre, pues está padre el rollo, pero es utópico, ¿no? No, no es algo real. Y entonces hay que, de alguna manera, esperar a que el tiempo dé la solución. A que el tiempo quizá nos toque, quizá no nos toque. Pero ya le estás dando a la gente algo que si quiere estudiar mecánica cuántica, le estudie, que si quiere estudiar genética, le estudie, que si quiere estudiar... Yo tengo mi diccionario McGraw-Hill que trae las 108 materias técnicas y científicas. Y ahorita mi diccionario que lo tengo así, tiene ya unas ediciones pasadas, pero me encuentro uno de McGraw-Hill, tiene 2000 páginas, me encuentro uno de McGraw-Hill que lo subieron a la red y tiene 14,000 páginas. Y dices, órale, nos hacen falta ojos, nos hacen falta oídos, nos hace falta todo, todo. ¿Para qué? Para entender esos temas científicos, ¿no? Y luego te digo, si no tienes el ABC, por ejemplo, en este caso con Frank Tipler, la física de la inmortalidad, él dice, yo estudié mecánica cuántica, me gradué en mecánica cuántica. Les voy a dar los libros iniciales para que ustedes
aprendan mecánica cuántica, las subpartículas, ok. Ahí te va la bibliografía, dices, órale, brother, qué buena onda que leí tu libro. ¿No? Ignacio, hemos llegado al final de la entrevista. Lamentablemente es muy interesante escucharte y todo el conocimiento que tenés es muy profundo y muy amplio también para nosotros y para el público, para poder seguir estos conceptos que son diferentes. Pero bueno, nos quedamos para poder tenerte en otra oportunidad y continuar escuchando, porque vos viste cómo es el tiempo a veces de los podcasts, que llega un momento, es breve en cierta manera. Queremos preguntarte nada más cómo hacemos para poder seguirte. Sabemos que tenés tu propio programa, también los jueves en Sí, México. Contanos un mi programa poquito. está en Orbe Network, le ponen ángeles, ovnis e invitados. Ahí yo estoy sacando un poco de bibliografía porque pues realmente es vasta esta bibliografía. Hay unas páginas que se han vuelto cordiales con nosotros, ¿no? Y nos dan una bibliografía muy, muy vasta. Pero la situación es qué vas a estudiar, ¿sí? Entonces siempre hay que tener tema, ¿no? Para poder tener esa bibliografía. Porque si no tiene los títulos, igual Google no te da los títulos si tú no te sabes bien el nombre. Y te puedes tardar meses buscando el libro, pero no le metiste el nombre correctamente al Google y no te lo dio. Sí, Claro. entonces, de ahí tengo mi página que es www.soundcloud.com/Ignacio Velázquez. Los programas pasados los pueden ver en Orbe Network, igual ángeles, ovnis e invitados. Sí, y mi WhatsApp, porque si no, no contesto llamadas, 55-2090-1747. ¿Sí? Perfecto, Entonces, perfecto, Ignacio. así me dicen que ya me vieron en el programa y ya. Tengo Perfecto. 3 lecciones de hebreo y 4 de cábala para los alumnos que quieran aprender. Y tengo un curso por ahí de sanación y geometría sagrada, que son los cursos que yo doy. ¿Sí? Entonces Estuvimos ya viendo el video. Mientras conversabas estábamos pasando imágenes también del curso de sanación. Pero sí, bueno, Ignacio. Uh-huh. Sí, gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos tenemos que ir ya con el programa. Te agradecemos mucho que nos hayas aceptado y que hayas compartido este otro punto de vista de lo que es el fenómeno extraterrestre vinculado, como decíamos en un principio, con los ángeles y las visiones que vienen del cielo, ¿verdad? Te agradecemos. Perfecto, te despedimos por esta noche y nos despedimos del público también. Será hasta la próxima en una semana con otro programa de Antes de Medianoche. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Gracias. Antes de Medianoche.